Hermanos, hermanas, bienvenidos al podcast de Crece Sin Límite. Hoy tenemos un episodio imprescindible para cualquier negocio que haga publicidad y es cómo testear tus creatividades, tus anuncios. ¿Qué vamos a ver? Cómo testear sin contaminar variables, cómo leer las señales lo más rápido posible, sin autoengaños y con un análisis crítico, y cómo convertir ese aprendizaje en nuevas creatividades ganadoras. Para esto tenemos a Eric Roca, media buyer y experto en analítica en Crece Sin Límite. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer tenerte aquí. Segundo podcast seguido con persona de la casa. Creo que está divertido y lo disfrutamos porque convivimos mucho en el día a día y a veces no se ve fuera, ¿no? Entonces, vamos a ello, si te parece, antes de empezar, como qué significa testear o qué debería significar para un negocio testear. Yo creo que lo importante aquí es validar creativos. Es decir, estamos en un momento en el que tenemos el cerebro petardeado de información. El otro día lo hablaba con un colega y es como cada 2 posts orgánicos te entra un anuncio, por lo tanto cada vez es más importante destacar, que la gente clique, ¿no? Entonces, obviamente, dentro de un anuncio, ya sea formato vídeo, formato estático, existen muchos elementos, muchas variables, como comentabas antes. Y es importante tener el control de todas ellas. Hablaremos de hooks, de ángulos, caminos creativos, promesas, pero al fin y al cabo lo importante es entender qué es lo que te está funcionando y sobre todo no ir solo a un solo tiro. Es decir, no poner todos los huevos en la misma cesta. Eso es. Entonces, entender qué es lo que te está funcionando y a partir de allí pues maximizar resultados con creativos. Para mí otra cosa muy importante dentro del testeo, y es una cosa que hablo en muchas clases de máster también cuando me dicen, oye, en Analytics, no, cambio un segundo, pero ¿qué tengo que ver en Analytics? Es como, antes de un testeo tienes que llevar una hipótesis hecha. 100%. No tienes que lanzar y ya está, sino tienes que decir, ¿qué vas a testear? No hablas de, oye, ¿vas a testear el hook? ¿Vas a testear el camino creativo, el ángulo que estás trabajando? ¿Vas a testear avatares? ¿Vas a testear promesas? ¿Vas a testear el CTA, la llamada a la acción? Entonces, eso es básico. O sea, al final, cuando uno hace un test, espera un resultado. Si no te has hecho una hipótesis previa de qué es lo que quieres testear, no tiene ningún sentido, ¿no? Que muchas veces la gente está esperando, no, ¿cómo se testea? Y se está esperando que le des la estructura de campañas, que obviamente entraremos en ello, pero previamente tienes que tener una hoja de ruta muy clara, ¿no? Y por otro, que yo creo que aquí luego lo adelantaremos un poquito más, pero el presupuesto. ¿Qué peso juega el presupuesto para ti dentro del mundo del testing? Yo creo que es lo fundamental. Es decir, al fin y al cabo, la única manera que tienes de probarlo es metiéndole dinero, evidentemente. Como bien decías, es importante llevar una hipótesis previa, no solo a nivel de estructura, sino a nivel de haber tenido la reunión con el cliente, entender cuál es su negocio y entender cuáles son las formas en las que atacar esa venta. Obviamente, ver cuál es su presupuesto y a partir de allí adaptarte y decir, oye, vayamos con 2, con 3 ángulos y probemos, pero 100% tenemos que intentar probarlo y testearlo rápido para que luego vaya rodando y podamos sacar ganadores y podamos seguir escalando, que es la idea, el negocio. Es básico, ¿no? Y sobre todo, cualquier negocio, o sea, si estás invirtiendo 10 euros al día, no te puedes obsesionar en testear porque es que no tienes un presupuesto para testear. Claro, y esto sí que es importante saberlo, ¿no? O sea, cuanto más presupuesto tengas, más fácil podrás testear, porque al final necesitas un volumen mínimo, que luego entraremos ahí, ¿no? Entonces, la principal variable, aparte de los caminos creativos o todo lo que tengas a nivel de recursos de anuncios, es el presupuesto, porque lo hemos visto en proyectos, ¿no? Seguramente ahora no nos pase tanto, pero seguramente más en unos inicios, donde gente con poquito presupuesto quería testear 10 anuncios y es como, claro, es que no tiene ningún sentido porque vas a tardar tanto en tener resultados que seguramente estás ahogando a la máquina, ¿no? Entonces, luego entraremos a ello en cómo testear según el presupuesto y cuál es el mínimo viable. Lo hablamos la semana pasada con Alex, pues por ejemplo, no es lo mismo, hablamos de lanzamientos, ¿no? Pues un lanzamiento de 150.000 euros, igual vamos con 10, 12 anuncios distintos, pues con... Claro, pero en un lanzamiento que va a invertir 5.000 euros es que igual vamos con 4 o 5 máximo. Claro. Hombre, sí, aquí, y de hecho creo que fue una reflexión que hicimos hace relativamente poco, también con el añadido de Andrómeda a Meta, que es como, oye, igual si tu presupuesto es de 5.000, por ejemplo, en un lanzamiento,
pasa de intentar hacer 10 ángulos, céntrate en 4 que sean realmente diferentes y a partir de allí testéalos con cada uno un presupuesto asignado y que tengas el margen de entender qué es lo que realmente le funciona al usuario. Justo, mira, antes de empezar ya de cuál es el sistema que necesitamos previamente a pasar el testing, sí que, claro, pensaba en esto y yo recuerdo la época donde la operación de campañas, el testing, no estaba muy en el ADN de casi ningún consultor, ¿no? Sí. Yo en Crece te diría que la estructura de campañas siempre viene definida de cómo voy a testear y cómo voy a validar cada uno de los anuncios que hacemos, ¿no? Totalmente. Entonces yo recuerdo la época de una campaña, una ABO, donde lo que testeábamos era audiencias, ibas con 5 anuncios distintos dentro del mismo conjunto de anuncio, audiencia broad, audiencia lookalike, audiencia tal, versus ahora que es como el camino es totalmente el contrario. Totalmente. Es como primero valido anuncios y luego si eso me voy a ver audiencias. Entonces, ¿te parece si entramos en las bases, cómo preparamos el sistema para que el test tenga sentido? Porque si el test no tiene sentido, o sea, si no vas a sacar conclusiones, no testes. Haz la estructura que te iba a decir. Oye, sube 5 anuncios dentro de un mismo ad group y ya está. Claro. ¿Qué variables tengo que tener en cuenta a la hora de testear? Y yo introduzco la primera, que es como, da las mismas reglas de juego, y parece evidente, pero da como las putas mismas reglas de juego a todo. O sea, si vas a testear un ángulo en una broad, el otro en un lookalike, el otro con objetivo, entonces, ¿cuáles son las variables que tenemos que tener en cuenta a la hora de testear? Sí, yo creo que aquí, sobre todo, la más fundamental sería el ángulo. Si se pudiese resumir en una pregunta que debería responderse el propio usuario al verlo es ¿por qué esto me interesa a mí? ¿No? Es ir directamente a cómo vas a enfocar la venta. En una exigencia de urgencia, en implementar un miedo hacia el usuario por FOMO o por no vender eso. Entonces el ángulo yo creo que sería fundamental. Luego estaría el camino creativo, que sería el cómo. Es decir, vale, me estás diciendo que urgencia. ¿Cómo vas a generar esa urgencia? Y luego ya vendría todo el tema de ganchos, en creativos, pues ya cosas más genéricas, pero sobre todo esas 3 serían las fundamentales. Yo creo el ángulo, el camino creativo y luego el hook, que sería el interés, ¿no? Sería el interés, la atención, ¿no? La capacidad de tener el scroll del usuario. Eso es. Para mí es básico esto que dices y también a lo largo de los años hemos ido pivotando en Crece, ¿no? Hubo un momento donde seguramente hace 2-3 años yo recuerdo que nos empezamos a obsesionar primero en testear caminos y ángulos todo a la vez. Claro. Y ahora estamos en un punto donde seguramente, y sobre todo en un presupuesto estándar de 3, 5, 6 mil euros al mes, es como primero testeo los ángulos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Lo que decía Roca, ¿no? ¿Qué miedos, qué puntos de dolor, motivos de compra? Hablábamos hace 3 semanas en un podcast con Manel, ¿no? Donde hablábamos sobre Andrómeda y el cambio que había supuesto en Meta, y es como se dio cuenta que tenía un e-commerce que vendía cosas de sueño y cuando probó el ángulo de vas a estar más atractivo si descansas bien, el e-commerce reventó. Entonces, testeó ese el ángulo. Entonces, para mí lo más importante siempre que uno se tiene que marcar es, primero, obsesiónate en encontrar ángulos y cuando tienes ángulos ganadores ya podrás probar hooks, ¿no? Claro. Pero no te obsesiones primero. No, tengo 7 hooks para un ángulo. Si no sabes si ese ángulo está funcionando. Además, estarás destinando seguramente recursos a algo que igual ni activas. Eso es, sí. Es lo que comentábamos, ¿no? Es como en lo que te tienes que obsesionar es en detectar cuál es el insight fundamental por el que a ti te van a comprar. Yo qué sé, pues por ejemplo tenemos un cliente en agencia que vende probióticos para perro y eso es otra cosa. Igual tú te obsesionas en, vale, a mí me van a comprar por miedo de que mi perro se muera. Y luego lo pruebas y no funciona. Entonces, hay que tener claro que no puedes, como decía al inicio, no puedes enfocarte solo en una forma de venderlo, sino en intentar varias. Luego veremos a nivel de presupuesto cuál es el margen allí. Pero una vez detectes esa ganadora,
puedes hacer iteraciones. Si no, no tiene sentido empezar a machacar una y decir voy a sacar 20 anuncios que se enfoquen en esto y luego igual no te funciona. Entonces es importante que la base sea esa, sea encontrar cuál es tu ángulo para tu negocio, para tu producto. Has dado un punto muy importante, ¿no? Que siempre intentamos educar a nuestros clientes, que es la parte de tu opinión no importa nada, ¿no? Obviamente tienes 100%. una experiencia sobre tu negocio y eso lo vamos a tener en consideración o lo tienes que tener en consideración, faltaría más, pero a veces es como lo que tú das por sentado, no, es que la gente me compra porque mi perro alargue la vida. Y luego te das cuenta que la gente te compra porque tiene el mejor pelo, se le cae menos y tiene la casa más limpia. Exacto, igual dices, oye, vas a tener tu casa más limpia teniendo perro porque no se le va a caer el pelo con este probiótico. Y has encontrado un ángulo que igual tú en tu mente, no, si la gente lo que quiere es que el perro viva más. Sí, pero eso no le mueve a comprar. En cambio, tener que estar pasando la escoba cada día 7 veces, igual eso sí que le mueve a comprar, exacto, ¿sabes? Entonces, es muy importante también que dejemos un poco a veces, como digo, los prejuicios de lado y las ideas de lado, que está muy bien si tú ya tienes algunos ángulos tirados, pero que testes, porque al final quien te va a validar siempre es el mercado, ¿no? Entonces, antes de ir a cuál es el sistema, la estructura, ¿no?, de cómo testear creatividad según los presupuestos, para mí es muy importante que la persona también tenga muy claro que siempre, para que un test tenga sentido, es como sí o sí a todo le tienes que asignar el mismo presupuesto. Sí. No puedes ir con un presupuesto en uno de 30 euros al día, en otro con 50 y en otro el 60. ¿Por qué? Porque no van con igualdad de condiciones. Entonces, es súper importante trabajar con el mismo presupuesto. Lo mismo me parece una obviedad, pero con el objetivo. O sea, si tienes una campaña de tráfico, no puedes comparar esos anuncios en una campaña que vas a compra o a registro completado. Es evidente, sí, pero mismo objetivo, lo mismo, misma audiencia. No puedes hacer un testing y testear con un presupuesto y una audiencia distinta. Misma landing. O sea, ahora estamos, y es lo que nos tenemos que obsesionar, ahora estamos testeando anuncios. Oye, podríamos hablar de testeo de landing. Tendrá que pasar lo mismo. Puedo trabajar con varias landings, pero tendré que trabajar con los mismos anuncios y darle las mismas condiciones, porque si no, ¿por qué está funcionando? ¿Por la landing o por el anuncio? Entonces, sí o sí, misma landing, evidentemente, mismo producto, pero resumiendo es como, tienes que darle a todos los anuncios las mismas condiciones. Si no, no tiene ningún sentido el test. Claro, aquí al final es seguro que cualquier profesor de primero de carrera de estadística también te lo estaría diciendo. Al final es como si tú estás vertiendo muchísimas variables súper independientes entre ellas, ya sea el creativo, que hemos decidido ya que es la parte más importante de los anuncios, o sea, de lo que sería una estructura de anuncios en Meta por Andrómeda. Luego no puede ser que digas, vale, el ángulo 1 irá a un lookalike y a la landing A. El ángulo 2 irá yo qué sé, a un interés en concreto y luego a la landing B. Claro, si te funciona mejor el segundo ángulo, ¿por qué? ¿Ha sido por la landing? ¿Ha sido por el anuncio? ¿O ha sido por la audiencia, ¿no? Entonces es importante que intentemos, como decías, no contaminar ese estudio. Justo. Y creo que solo se puede permitir esta parte de testear anuncios y landings a la vez, proyectos muy grandes donde decir, voy a trabajar un avatar muy concreto de persona que tiene más de 100.000 euros en el banco. Vale, perfecto. Y hago una landing para esas personas y aquí testeo ángulos para las personas de más 100.000 euros. Otro para personas que están buscando comprar una vivienda o invertir en vivienda. Vale, tengo otro ángulo y testeo creativos, pero todos los tests del avatar, ¿no? Porque al final sí que creo que es importante que testeamos por avatar, ¿no? Intentamos buscar para un avatar ángulos distintos. Y luego, si trabajo otro avatar, oye, tiene sentido que si estás vendiendo probióticos a un avatar me invento, de señoras mayores, pues que en la página haya esa conexión y testea para el avatar de personas mayores diferentes ángulos. Que quiero ahora testear el avatar de personas que se acaban de independizar y tienen un perro en casa. Perfecto. Oye, puedes tener una landing, pero vas a testear para ese avatar varios creativos, ¿no? Entonces, eso es básico. Y ya por último, antes de pasar a la estructura, que sé que tú eres una persona muy técnica, es como, para poder analizar los ángulos necesitamos una nomenclatura, incluso UTMs, para sacar conclusiones, porque las conclusiones no las sacamos en plataforma, aunque tenemos un primer insight, sino las conclusiones las sacamos fuera.
Sí. ¿Qué mínimo viable, qué nomenclatura te gusta trabajar y con qué UTMs te gusta recoger para entender un poquito cómo funciona? Aquí, sobre todo, bueno, luego ya lo hablaremos más a nivel de estructura, ¿no? Pero UTMs, para ir más rápido, serían 3, no hace falta matarse mucho. Sería el nombre de la campaña, el adset, digamos, y luego el anuncio como tal, ¿vale? Y luego, sobre todo, para que tengan sentido esas UTMs, la nomenclatura dentro de campaña tiene que tener sentido. Es decir, si tú una campaña la envías a producto 1, otra a producto 2, tienes que marcar ese nombre dentro de la campaña. Lo mismo con el adset. Si tú has decidido que el ángulo 1 será muy diferente al ángulo 2 y tendrá su propio nombre, yo aquí lo que hago es como, pues, ángulo 1, me invento, miedo, o ángulo 2, urgencia, ángulo 3, yo qué sé, da igual. La cosa es que cada uno tenga su nombre asignado, y lo mismo con los anuncios. Aquí yo por lo general tampoco se me va mucho la olla, es como vídeo 1, imagen 1 y luego un breve inciso de qué va el vídeo, ¿sabes? Como coche azul, porque aparece un coche azul. Da igual. Al final es hacerme la vida fácil para que luego, cuando todo eso lo exporte en un Excel y esté con una tabla dinámica viendo todas las variables, que yo detecte rápido que el ángulo 1 es el que funciona, el anuncio 2 es el que mejor me tira, y que obviamente pues el producto 1 va mejor que el 2, ¿no? Entonces eso, al final, como decías, en campaña tú lo ves, cuando entras a Meta tú ves claro y vas optimizando, pero el estudio de un mes más tarde, cuando ya has abierto muchos ángulos, ya has abierto 2 campañas, ya tienes más de 30 anuncios, se te va a complicar si no haces una buena nomenclatura. Y es básico esto que dices de estandarizar la nomenclatura, porque al principio, cuando pruebas, pongamos, Sí. 6 anuncios distintos, pues bueno, la cosa es muy simple, pero cuando esos anuncios ya te están funcionando, los escalas en otras campañas, subes 7 ángulos más, llega un momento Exacto. que tenemos Excel de análisis de creatividades con 50 Sí, creativos distintos. Que cuando entra un cliente y lleva un mes y le haces el primer análisis de creativos, es como, bueno, facilísimo, ¿sabes? Te lo sacas en 30 minutitos, te crees que eres el mejor y ya está. Pero cuando llevas ya un año con ese mismo cliente y tienes que hacer un análisis de creativos, como no hayas hecho todo este trabajo previo, bueno, vas a estar 3 horas simplemente limpiando nomenclaturas. Y que te mueres, y que llega un momento que igual no eres capaz, en un presupuesto grande de, pongamos, o tampoco grande, un estándar de 10.000 euros al mes, a lo largo de un año son 120.000 euros, son anuncios, son muchas impresiones, muchos clics. Si tú puede ser que haya un anuncio que ya lo tienes en 4 ad groups distintos o en 20 distintos. Exactamente. Si no unificas esa nomenclatura, Eso es. ya está. No puedes agrupar porque al final esto va de agrupar. Sí, ¿no? al final lo que decía, una tabla dinámica luego que es la cosa más sencilla del mundo, ¿eh? O sea, tampoco necesitas un programa de Excel súper avanzado, pero es unificarlo, y es como lo que decías, si duplicas este anuncio porque ves que es el ganador y lo añades a otra campaña con otra landing, o si quisieses testear cualquier otra cosa, tiene que tener el mismo nombre, porque luego quieres saber también. Luego podrás desgranar incluso si quieres ver cómo te ha funcionado esa landing, da igual, pero la variable anuncio tiene que estar siempre conjunta, esté donde esté, porque al final es el mismo vídeo que te estás comiendo, es la misma imagen. Totalmente. Antes de seguir con el podcast, una pausa rápida. Si tienes un negocio y estás haciendo publicidad y no estás consiguiendo los resultados que te gustaría, seguramente el problema no está en la plataforma publicitaria, sino está en tus anuncios. Seguramente estás trabajando sin un sistema claro y un equipo que te permita escalar. Alguien que gestiona las operaciones en plataforma, pero que a la vez también es capaz de producirte las piezas publicitarias para hacer tus campañas. En Crece Sin Límite somos una agencia de publicidad que ayudamos a más de 50 marcas a escalar su negocio mediante la publicidad, implementando un equipo de más de 10 personas al servicio de tu negocio. Si quieres que revisemos tu caso concreto, rellena el formulario que tienes en el primer comentario fijado y analizaremos tu negocio y veremos si te podemos ayudar. Seguimos con el podcast. Pasamos ya, si te parece, a cómo estructuramos el test de creatividades. Entonces, ¿te parece si empezamos con presupuesto? ¿No? Que me parece que igual es uno de los... Bueno, no. Te diría que para mí, ahora pensándolo, la primera variable a la hora de cómo voy a estructurar las campañas es presupuesto, pero antes del presupuesto me voy al CPA. Sí, exacto. Eso es. Al final, nosotros como trabajamos aquí, es
entender cuál va a ser el coste final de compra que realmente le va a parecer decente no decente al cliente, sino que va a tener sentido a nivel de rentabilidad. Y el que esperamos, ¿no? Es la realidad del negocio. Si estoy acostumbrado con un cliente, tiene un CPA de 20, pues cuando testeo sé que mi CPA esperado va a ser de 20. Exacto. Entonces, eso va a ser mi métrica estrella, ¿no? Es como, oye, que tengo alguno de 10, perfecto, me está diciendo que eso es la hostia. Que tengo alguno de 40, ya me está diciendo que no funciona. Lo mismo en CPL, ¿no? ¿Y por qué es tan importante esto para mí? Es porque es lo que te va a marcar. A veces no es tanto de, no, tienes 30 o 300 euros al día. A veces 30 euros en negocios donde captan leads a un precio muy bajo, pon 1 euro al día, está de puta madre, es mucho presupuesto, porque pues pongamos que, luego entramos, pero nos gusta darle mínimo entre un por 3 y un por 5 a cada campaña, ¿no? Luego entraremos a cuántos días. Entonces, con 30 euros puedo estar testeando 5 anuncios tranquilamente con 6 euros cada anuncio, porque le das 6 conversiones al día. Versus que igual tengo, yo qué sé, nos pasa, negocios que tienen un ticket mucho más alto, una agencia de travel que tiene los CPAs a 250, ¡hostia! Es que claro, si tú le pones 100 euros, le estás diciendo que tenga una conversión cada 3 días, ¿no? Entonces, para mí el primer variable es cuál es tu coste por tu CPA objetivo, y después ya te vas al presupuesto. Obviamente, presupuestos limitados es complejo. Sí, evidentemente, y luego ya veremos, pero es más difícil hacer una estructura para un cliente que tiene presupuesto pequeño que uno que tiene presupuesto grande. Sí que es verdad que obviamente un presupuesto grande son complejidades muy diferentes. La del presupuesto grande es básicamente cómo hago escalar esto o cómo hago que quepa, creando muchos ángulos, pero al fin y al cabo eso es sencillo. Lo que es difícil es adaptarte a un cliente que igual nos ha pasado alguna vez en agencia, tiene un ticket alto, o sea, tiene un CPA que ni siquiera podrías incluso imaginártelo porque es un B2B que va a un nicho de mercado muy concreto que igual con 20.000 euros una compra sigue teniendo un ROAS 50, claro, es complicado si ese cliente de margen te da 2.000 euros, 3.000 euros al mes de presupuesto, ¿no? Entonces, yo creo que como mínimo, tendríamos que darle a ese ángulo una viabilidad de gasto mensual de como mínimo 500 euros al mes. O sea, obviamente va a tener, tendremos que adaptarlo al CPA que tenga, pero la viabilidad mínima sería testear esos 20 euros diarios por ángulo, ¿vale? Eso, como te digo, en presupuestos grandes... es más fácil trabajar, eso siempre lo decimos. Yo recuerdo al principio acostumbrado a presupuestos pequeños donde 60, 90 euros al día, 120 era mucho, y ahora con 120 euros al día dices, ¿qué hago? O sea, ¿cómo estructuro las campañas si no puedo hacer nada? Y obviamente se puede, y tienes que ser exigente y ser realista, ¿no? Que yo creo que es una de las principales cosas, ¿no? Es como ser realista con el presupuesto que tienes. ¿Tienes poco presupuesto? No es malo, pero vas a testear más lento. No pasa nada, ¿sabes? Entonces, para mí, para mí el mínimo viable te diría que intentamos utilizar según el momento. Para un evergreen más a largo plazo te diría aquí un por 5 del CPA. Es como a nivel de presupuesto y mínimo que se haya gastado un por 15. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un CPA de 10 euros, mínimo me gustaría darle a ese anuncio 50 euros al día por 3-4 días. Claro. Y si ya me he gastado un por 20 del CPA en este caso, ¿no? Que tengo un CPA de 10 y me he gastado 200 euros, ahí ya puedo sacar conclusiones, ¿no? Entonces, para mí, más o menos el mínimo viable es como dale a la campaña un por 3, 5 del CPA, según lo conservador que quiera ser. En momentos nos toca ser más agresivos, en momentos más conservadores, y mínimo dale 3-4 días de ese por 4 o 5 de CPA. A nivel de presupuestos pequeños, también lo que decíamos, lo que comentabas de testear más lento. En los grandes te vas a poder permitir sacar 5 ángulos, 6, 7, 8, los que quieras. Aquí igual tienes que reducir y decir, mira, me voy a tener que enfocar solo en 2 o en 3 como mucho, pero que como mínimo te asegures que esos 2, 3 tengan un presupuesto decente para que tú, cuando haya pasado una semana, 2 semanas, ya estés sacando otras cosas, ya estés adaptándote a lo que ves que funciona para tu negocio. Claro, totalmente. Y eso es básico.
Y nos pasa a veces, ¿no? Con algunos proyectos que igual no tienen tanto capital de entrada, pues nosotros que siempre arrancamos, ¿no? Con 4 actores UGCs, con 2 rodajes y con 4 baterías de imágenes. Claro, eso estamos hablando que son 10 caminos creativos distintos, 10 ángulos distintos. Ya, y el presupuesto y el cliente tiene 90 euros diarios. ¿Qué pasa con eso? O da igual, o 120 euros diarios. No puedo testear porque si hago 10 entre 120 me salen 12 euros al día. No tiene sentido porque es que tardaré tanto en tener resultados. Totalmente. También una cosa que a veces recomiendo y seguramente como consultor es nuestro trabajo, ¿no? Que el cliente lo entienda. Y hay muchos clientes que no entienden, otros no, que quieren ser más conservadores. Es como, si tú tienes un budget de, pongamos, 120 euros al día, que son unos 3.600 euros al mes. A veces es mejor como testear pronto para que escales antes y tengas claro qué es lo que funciona. Entonces, oye, te salen que no, es que Martín, nosotros tenemos 3.600 euros al mes. Perfecto, esos son 120 euros al día. Vale, igual tiene sentido arrancar con 250 euros al día. Sí, y luego aflojar, o sea, bueno, empezar a... Y luego ya descartas todo lo que te queda y luego ya te quedas con 90 euros al día o con los 120 euros, sí, que el primer mes te gastas un poco más. Sí. Pero sacas conclusiones, ¿no? Que yo creo que es lo básico. De hecho, esto creo que se ve una foto mucho más clara en lanzamientos. Nosotros como trabajamos los lanzamientos es como los 2-3 primeros días, sobre todo cuando son muy, o sea, con mucho presupuesto y tienen 2-3 semanas de margen para ir captando. Ahí lo que hacemos es los 2-3 primeros días, bueno, te gastas lo que no está escrito para detectar ganadores y luego ya aflojas un poco y tienes la línea más natural de lanzamiento, que es ir de menos a más según se va acercando el evento, ¿no? Pero los 2-3 primeros días, foco máximo en entender qué es lo que te está funcionando. Claro, y en lanzamientos igual, que es mucho más explosivo, igual en un evergreen, pues no estás 2-3 días, igual estás una semana. Claro, bueno, o sí, si le das el volumen suficiente para en 3 días tener conclusiones. Exactamente. Eso es lo bueno, es que yo también digo una cosa muchas veces, ¿no? Es como todo lo que te adelantes de tiempo, es como si tú inviertes en 3 días lo que querías invertir en un mes, y es llevarlo a lo absurdo, pero bueno, para que se entienda el concepto. Oye, en 3 días vas a adelantarte 27 días de conclusiones, porque si has generado 1 millón de impresiones en 3 días versus generarla en un mes, oye, pues tú tienes toda la data, que luego no es así porque, oye, igual fines de semana hay comportamientos distintos, es inicio de mes, pero bueno, para que se entienda que todo lo que aprietes es como... Para saber si un test va bien, necesitas datos y necesitas volumen, ¿no? Y eso es una cosa básica. Como con 10 euros de inversión, bueno, sí, si el CPA es de 1 euro, pues en 3 días puedes tener conclusiones. Eso es básicamente, de nuevo, el profe de estadística de primero de carrera. No es lo mismo hacer un estudio con las 10 personas, 20 que hay en la clase, que si tú te vas a la calle y coges a 1000 personas, ¿no? Pues al final el volumen es lo que te va a hacer entender si la repetición es evidentemente un proceso, es decir, es un patrón que seguir y vas a detectar ganadores o no. Luego, si no tienes ese volumen, si tú solo te estás gastando esos 10 euros al día, eso, como vas muy limitado luego a la hora de saber realmente... Vale, sí, tengo este anuncio que de repente me marca que tiene un CPA más o menos bueno, pero de repente es el que menos ha gastado. Y tiene 3 conversiones. Claro. Y aquí das con una cosa. Cuando más volumen acumulas en un creativo, más fidedigno es el análisis que tú sacas y las conclusiones. Porque claro, a veces lo vemos, ¿no? Que estás arrancando, ¿no? Y tienes, pues eso, con 50 euros al día y tienes una conversión. Y el CPA esperado es de 30. Y tienes una conversión, te has gastado 45 euros, dices, tienes una conversión, hostia, este está fuera, es que entra una conversión en el euro 46 y de golpe es un ganador. Entonces, hostia, que por 2 conversiones no puedes determinar que un anuncio es ganador, ¿no? Y luego, si hablamos más sobre todo en lead gen, esta lead gen que igual el lead te sale a 5 euros o así. Me ha pasado con clientes después de 1 mes y medio, hacer ese análisis y que el tío me diga, hostia, ¿por qué nos hemos gastado 1.500 euros en este anuncio que tiene el lead a 5 euros versus este que lo tiene a 2,5? Le digo, pues porque el de 2,5 se ha gastado 2,5 euros y te ha convertido una vez. Me da igual, ¿sabes? Es decir, obviamente luego se puede separar y se va a hacer un testeo para ese anuncio en concreto, pero... que voy a tener que dar margen o le voy a tener que dar muchísimo más mérito al que ha logrado gastarse 1.500 euros teniendo un CPL a 5
cuando todo lo demás está por encima de ese 5, ¿no? Perfecto, introduces esto porque para que no te pase esto, que esto puede pasar muchas veces en la fase de escalado donde ya juntas todo, ¿no? Es como tienes que tener el control del presupuesto. Sí. Entonces, ¿cómo recomiendas estructurar las campañas para mantener ese control y decir, mínimo, todos juegan con igualdad de condiciones? Claro, aquí creo que más o menos ya lo hablasteis en la sesión con Manel. Antes trabajábamos de una manera distinta, ahora es como una campaña, ABO, siempre, y un ángulo para cada uno de esos ad groups. Y dentro de ese ad group, pues de nuevo, si tienes un presupuesto más pequeño o más grande, te vas a poder permitir sacar 2 o 3 anuncios de ese mismo ángulo, sacar solo uno. Por ejemplo, nosotros en lanzamientos con presupuestos muy grandes, incluso hacemos un ad group, un anuncio, para probar ese anuncio y ese ángulo a la vez y tener las 2 métricas a la vez, ¿no? Entonces, la idea siempre sería trabajar en ABO, hacer ese trabajo por ángulos y luego, más adelante ya, se abre una CBO para escalar y ya luego... Pero para testear necesitamos eso para que cada una tenga el mismo presupuesto. Y fíjate con lo que me quedo de lo que dice Roca, que es como, estamos hablando de testear anuncios, pero es que realmente no son anuncios lo que testeamos, sino son los ángulos. Por eso, si vas con presupuestos limitados, oye, es que si con presupuestos grandes puedes hacerlo individual, pero si tienes un presupuesto más limitado, oye, trabaja un ad group y en ese ad group trabaja, oye, igual tienes una estática. Pongamos Exacto, el mismo ejemplo, ¿no? Que hablamos de probióticos para perros. Entonces, igual puedes tener una estática que ataca el miedo a morir, un vídeo UGC que ataque el miedo a morir y un carrusel que ataque el miedo a morir. Eso lo testea junto. ¿Por qué? Porque está trabajando el ángulo de el miedo a morir. Oye, luego otro que trabajes, pues lo mismo, una imagen, un UGC y un carrusel que trabaje el limpieza de casa. Luego tal. Entonces, que haya esa parte de decir... No pensemos que solamente, no, es que testeo la imagen. No, tú estás testeando el ángulo. Oye, ¿que tienes presupuesto? Pues igual sí que puedes incluso decir, vale, testeo imagen, porque además ya estás testeando ángulo y formato, ¿no? Claro. Pero si vas con un presupuesto pequeño, agrupa los ángulos. Sí, lo que comentabas antes también de, al principio tienes que enfocarte en este ángulo. Luego, cuando ya haya pasado el testing y detectas que el del miedo es el que mejor funciona, allí sí que puedes ponerte a hacer muchísimos más caminos creativos, muchísimas más formas, pero lo primero con lo que te tienes que enfocar si tienes un presupuesto pequeño y tienes poco margen de testeo es en el ángulo. Y aquí voy a dar un extra tip, que no porque nosotros lo utilicemos mucho, porque lo hemos utilizado alguna vez, pero con presupuestos muy, muy pequeños, o sea, al final tenemos que entender que la principal función de un anuncio es el CTR, ¿no? Es llevar el máximo número de tráfico, que luego también el anuncio influye mucho en el ratio de conversión según con el mensaje que haya llegado, pero pongamos que la métrica principal que va a cumplir un anuncio es el CTR, ¿no? Entonces, y tengo un presupuesto súper pequeño y digo, oye, ¿tienes un presupuesto pequeño? Bueno, hay unas campañas de Meta que son las de objetivo tráfico, donde a lo que van es a imprimir anuncios a personas que hagan clic. Entonces, con muy poquito presupuesto, puedes validar CTRs, ¿no? Obviamente, si se sale un CTR de 9, luego dividir entre 4 o entre 5, porque cuando vas a objetivo conversión, el CTR disminuye mucho, ¿no? Pero es una manera de, es que tengo muy poco presupuesto y sí quiero testear muchísimo. Exacto. Bueno, monta una campaña tráfico con la misma estructura, igual con 15 euros puedes testear CTRs. ¿Por qué? Porque igual con 15 euros tienes, no lo sé, muchísimo más tráfico. Es decir, es que al 80, final 100, 200, 300 clics. Entonces, ya está, ya lo tienes, ¿no? Es como un extra tip que aquí no utilizamos casi nunca. No, por lo general siempre vamos directamente a esa conversión porque también por el tipo de cliente igual tiene más sentido, ¿sabes? Pero si vas muy collado de presupuesto, puede tener sentido como, oye, es que Martí, tenemos poco presupuesto, 300 euros al mes. Bueno, pues testea los primeros 5 días en una campaña de tráfico. Que no esperes conversiones ahí, no vas a convertir nada, pero vas a ver CTRs y vas a decir, hostia, este CTR. Luego, ¿qué va a pasar? Cuando pases eso, objetivo conversión, te va a bajar el CTR, pero si uno te daba 9 y el otro 5, el de 9 seguramente va a seguir teniendo un mejor CTR que el de 5, porque al final entendemos que, y ahora entraremos en qué métricas analizamos, porque al final creo que eso es lo más importante, ¿no? Entender que en creatividades, en los anuncios, puedo medir todo, pero la principal métrica es la de arriba de todo, no es la atención, es lo primero que medimos. Entonces, ¿te parece si pasamos a las métricas por cada etapa del embudo? Entonces,
¿Qué medimos en primera fase, que es la fase de atención, que es lo que nos da plataforma? Fácil. CTR sería, como dices, la que manda en este apartado. Al final, lo que tú quieres es que la gente acabe pinchando. Y luego hay dos que igual están un poco en el segundo foco, ¿no? Como secundarias, que serían el stop rate, ¿vale? Bueno, podría ser hook rate si fuese en vídeo, pero básicamente es detectar cuánta gente se queda. Es decir, cuánta gente se queda los 3 primeros segundos del anuncio, ¿no? Tú estás scrolleando y de repente, si haces un buen hook, tienes que intentar llegar a generar esa atención como para que se te queden esos 3 primeros segundos, ¿vale? ¿Cómo formulo esa métrica? Porque Meta no te da... No te da no te da el número de stop rate, te la tienes que crear personalizada. ¿Cómo la formulamos? Es simplemente coger reproducciones, ¿vale? O sea, tenemos reproducciones de 3 segundos y luego lo dividiríamos por reproducciones totales. Ahí ya tienes el porcentaje, te lo va a decir bueno, lo multiplicas por 100, te da el porcentaje y por lo general algo sano sería estar en torno al 25 o 30% de stop rate. Allí es cuando tú puedes decir, vale, realmente mi anuncio está generando interés. Más allá del 30% es un buen anuncio o es un anuncio que capta muy bien la atención. Luego hablaremos que no siempre se traduce en conversiones y eso es importante también, pero al menos sabemos que eso ha hecho que que el usuario haya dejado de hacer el dumb scroll y se centre en nuestro anuncio. Y luego tendríamos el hold rate, ¿vale? Esa es incluso para mí más interesante y es, a nivel de fórmula, sería cuánta gente de esta que se ha quedado los 3 primeros segundos se queda luego hasta el segundo 15, ¿vale? Aquí dependerá de si tu anuncio es más largo de 1 minuto o menos, que podrás poner el through play, ¿vale? Meta lo llama through play a lo que es 15 segundos. Si es más bajo de 1 minuto el vídeo, si dura menos de 1 minuto, vamos a coger el through play. Si no, vamos a coger el 25% del anuncio, ¿vale? La gente que se haya quedado en el 25% del anuncio. ¿Qué es lo que estoy midiendo aquí? Hold rate, bueno, su definición sería cuánta gente holdea, ¿no? Hasta el 25-15% de la gente que ha visto los 3 primeros segundos, ¿no? Entonces, es importante saber, no solo has captado la atención inicial, sino que además has proporcionado un contenido, una forma en la que, oye, pues la gente se ha seguido sintiendo interesada con ese anuncio. Es como un puzzle, ¿no? Primero vas al hook rate, hold rate, luego CTR. Sí que, y aquí al final, como siempre digo, es como en la analítica lo que tiene que primar por encima de todo es el sentido común, ¿no? Sí, porque muchas veces, este tiene un hook rate de la hostia, es perfecto tal, y este tiene un CTR malísimo, y este tiene un CTR buenísimo, pero una mala retención de 15 segundos. Oye, tienes que conectar tu mente y decir, vale, es que a veces puedes tener un CTR muy alto y que la gente se te quede 5 segundos. ¿Por qué? Porque igual en 5 segundos el usuario ya se te va a la web. Entonces, no, este está muy bien, pero tengo que mejorarlo porque tal. Es como, no, si tienes un buen CTR, tampoco te vuelvas loco en mejorar el hook. Igual el hook sí, porque es la capacidad de parar, pero no digas, no, tengo que mejorar el hold rate. ¿Por qué? Si lo que quieres del anuncio es que se vayan lo antes posible a tu web. Por eso más o menos los he puesto ordenados, ¿no? Es lo que os he dicho. El CTR es lo que prima a nivel de atención. O sea, no hay mayor atención que alguien que ha clicado tu clic, ¿no? O sea, tu anuncio desde el segundo 1, desde el segundo 15 o no, ¿vale? Y luego ya pues vendría, obviamente, pues si estás contando bien la historia o no. Venga, vamos a la parte medio más del funnel, que sería, al final, como todas las métricas son un puzzle, es como si tienes esto, pues va desencadenando hacia abajo, ¿no? Siguientes puntos es como, bueno, puedo medir, bueno, y nos hemos dejado también, a veces incluso puedes tener en consideración qué CPMs te está mostrando cada tipo de creativo. Sí que aquí puede ser un poco tramposo, porque imagen normalmente, como para Meta es más fácil imprimirlo, pues va con CPMs más bajos que un vídeo, ¿no? Pero bueno, es otra métrica que podrías decir, oye, ¿cuánto me cuesta estar imprimiendo cada uno de los creativos? Aquí yo sí que diría, compara imágenes con imágenes y vídeos por vídeo, porque no es lo mismo que tú necesites ir con 5G y tener datos en el móvil que poder con 4G imprimir un anuncio. Obviamente va a ser mucho más barato imprimir una imagen siempre. Parte medio del embudo. Aquí nos centraríamos más seguramente en toda la parte de CPC. A mí hay otra parte también que a veces me parece curioso, que es la interacción. A mí en muchos momentos es una métrica más de
te diría de feeling. Te iba a decir, o sea, al final siempre existen las dos métricas, ¿no? Las cuantitativas, que sería ese CTR, ese stop rate, todo lo que tú quieras, el CPL incluso, y luego las cualitativas, que por eso en nomenclatura, siempre os he dicho antes, ¿no? Nosotros siempre ponemos una pequeña línea de qué es lo que explica el anuncio, para que luego cuando tú hagas el análisis va a tener un análisis cualitativo también, no solo el cuantitativo de esta es la que tiene el mejor CPL, sino ¿por qué? Pues porque luego tú ves el anuncio y dices, hostia, pues mira, aquí el tío me explica tal movida y lo hace de esta forma. Luego tú te lo vas a apuntar para hacer iteraciones. Y aquí has dado con una cosa que nos abre la ventana para hacer otro podcast en otro día, no más de interpretación de números, de informes, que es como lo que tú dices. Decir, esto el CTR tiene 1,5. Perfecto. El cliente sabe leer. Quiero decir, es que eso no es un análisis, eso es un volcado de datos. Un análisis es, tiene un CTR de 1,5 y está trabajando este punto de dolor y tal. Y entonces, por eso, al final, siempre son hipótesis, interpretaciones, pero el decir un análisis no es sí, CTR 1,5. Vale, ok. Claro. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir ese 1,5? ¿Qué quiere decir? Que este ángulo funciona, no funciona. ¿Por qué? Hostia, pues fíjate, porque enseña producto en el segundo o no enseña producto desde el inicio, con lo cual somos más capaces de captar la atención porque no generamos esa fricción de que voy a ser vendido. No lo sé, pero tiene que haber esa interpretación detrás. Y ya por último te diría que la parte de conversión. Claro. ¿no? Como, vale, al final... Seguramente, oye, tengo un anuncio con un CTR del 0,01, pero tengo un CPA que no es la mitad de lo CTR. que... No está igual el CTR, sí, ¿no? Eso es siempre lo que le digo a los clientes, que se enfocan muchísimo... Tuvimos uno hace un año que, la verdad, o sea, venía con mucha información a nivel de testeo, métricas, te sabía decir, ya te digo, te hablaba del hook rate, del stop rate y del hold rate como si fuese mi compañero, ¿no? Pero luego veías la campaña y veías que estaba primando a esos que tenían el CTR más alto, cuando tenía de repente anuncios que igual... tenían un CTR más bajo porque no eran tan cuchilleros, no eran tan clickbaiters, pero de repente eran los que convertían de verdad. Y eso también es como, bueno, al final el orden es el que es y hacemos marketing para ganar dinero, es lo que hay. O sea, no haces marketing para qué guapo está este anuncio, quiero ese ego de que me miren y tal. No, tú lo haces para vender. Entonces, obviamente, luego están aquí las dos métricas clave, bueno, tres, que sería el CPA o CPL, el ROAS si cabe, si tenemos ese valor de conversión, y luego el ratio de conversión del anuncio. Es decir, no solo te he generado X clics, sino que de esos clics esta es la calidad, ¿no? del tráfico que yo te traigo. Incluso en momentos es como, vale, no tengo volumen suficiente para ver cómo funciona la compra. Bueno, e-commerce. ¿Cuántos añadir al carrito te mete? Exacto. ¿Cuántos iniciar pago? O sea, al final es tener cuantas más métricas mejor, sobre todo no para decir, vale, voy a añadir carrito, pero cuanto más métricas tengas, más información tendrás en tu cerebro para tomar decisiones, ¿no? Sobre todo a la hora del testeo, porque como bien dices, en un e-commerce, igual el primer día, si tienes un ticket muy alto, no te compra nadie con el presupuesto que has hecho, pero vayamos a ver los inicios de checkout, vayamos a ver los añadidos del carrito, empecemos a ver cuáles... al final es una línea, ¿no? Desde que arranca el anuncio hasta que acaba comprando. Entonces, intentar ver cuál es el anuncio que llega más lejos, ¿no? Y obviamente luego, cuando lleve más días, podemos detectar ese CPA y ese ROAS. Pero de primeras, el análisis tiene que ir lineal con este orden. Vamos ya a la última fase de cómo sacar conclusiones y cómo te gusta hacer el análisis. Puedes compartir incluso qué columnas te gusta trabajar en el Excel y cómo explotamos los datos después, ¿no? Porque aquí es lo chulo de ahí, es como que luego montas el puzzle. Esa es la parte que a mí me gusta más igual, ¿no? En plan, la más friki, pero es como, bueno, coger todas las métricas a nivel natural, ¿no? Dentro de Meta, es decir, pues ya sea... obviamente el importe gastado, los clics en el enlace, las impresiones y demás, y luego todo esto lo bajas a un Excel. Y allí es donde empiezas a sacar CTRs. ¿Y por qué no saco el CTR dentro de plataforma? Por lo que comentábamos de las tablas dinámicas. Cuando haces una tabla dinámica con 40 ángulos, cada uno tiene 5 anuncios y ese mismo anuncio se repite,
tienes que tener esa buena nomenclatura para que luego puedas condensarlo al máximo y que te aparezca lo más limpio posible, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las métricas que siempre uso? Como ya hemos dicho, CTR, evidentemente, luego ratio de conversión, stop rate, hook rate y demás para la parte esta anterior, y luego obviamente el CPA o CPL. Y aquí ya hay una parte de ese análisis, yo siempre me lío entre el cuantitativo y el cualitativo, pero ese análisis más lógico, más de pensar, no de decir, el hook rate de 25 está funcionando, sino aquí hay ese trabajo chulo, ¿no? Y creo que es el divertido, decir, vale, tengo anuncios que tienen mucho CTR, pero tienen un hook rate muy bajo, y luego tienes anuncios que igual son muy perdedores, pero tienen un hook rate del 50%. Entonces... Y esa es la gracia, que realmente el cualitativo sería literalmente pinchar en el anuncio, ver qué es lo que está diciendo y decir, vale, este dice tal, en el segundo cual. Cuando ya has trascendido un poco en el cuantitativo y has visto tantos análisis, empiezas a ver señales, ¿no? De, este tiene el CTR muy bajo, pero de repente un ratio de conversión altísimo. Vale, estás yendo igual a un nicho muy detallado de tu audiencia, pero ese nicho es el que realmente te compra. Entonces, allí es donde luego tendremos que ver CPL y demás para decir, oye, este es el ganador realmente. Y hay que hacer ese puzzle. Ah, mira, este tiene un buen ratio de conversión, un buen CTR, pero un mal hook rate. Entonces es como, hostia, no, vamos a intentar forzar el hook rate. Y está muy bien, y te vas a ver otros que tienen un hook rate súper alto y un mal CTR, y dices, voy a intentar recuperar esto. Y está bien, pruébalo. Pues claro, ¿qué puede pasar? Hostia, que igual estás haciendo un hook súper mainstream. Recuerdo la época de los resbalones, y luego da igual, te podían vender o esta taza, un portátil o una agencia de marketing, que daba pena todo, ¿no? Entonces es como, hook rate de la hostia. Ya, pero es que se está parando mi madre, que no va a contratar una agencia de marketing. Y luego también es muy importante que el ratio de conversión no solo es trabajo del anuncio, sino trabajo de la landing, obviamente. O sea, eso como lo hemos pasado por alto, creo, pero porque más o menos tenemos un estándar de landing que tiene que ser que sea decente, pero eso va a primar también el ratio de conversión. No solo el voy a tener un CTR altísimo, sino que obviamente también la landing haga ese trabajo de cualificado de la gente que vaya cayendo realmente entienda si eso no. Pero tienen que intentar estar lo más alineadas posibles, landing y anuncio. Es básico. Sobre todo eso, al final es como... Y eso también te lo da el tiempo y la experiencia, ¿no? Porque si no, hay un momento donde las métricas te ciegan muchas veces. Sí. Hook rate de la hostia, venga, pa. Eso es. Basura. CTR de la hostia. Claro, nosotros, es que yo recuerdo, hemos hecho anuncios súper cabrones o súper así de lo que Idealista no quieres que sepa, y todo en negro, o contenido tal, cuando Instagram no te muestra algo. Claro. Pero bueno, eso luego también es verdad que, y por eso hablaba antes de que lo que más prima es el CPA, y es que, oye, igual el CTR es altísimo y luego el ratio de conversión es bajísimo, pero tienes más compras que el otro porque le das tanto volumen que aunque tengas un ratio de conversión del 0,5 versus lo otro que lo tienes a 2,5, como tienes un CTR de 10, te sale a cuenta. Por eso la métrica principal, como decimos, es CPA, y ver todo, ¿no? Pero que al final es como, no os obsesionemos, porque a veces, es que no recuerdo, nos pasó hace poco, no recuerdo con qué anuncio, que había un CTR, pero que era de locos, y ahora no me estoy acordando de qué era en concreto, y decía, tío, qué locura. Y luego veías el anuncio y decías, claro, si es que estás jugando... me invento pues un anuncio que es una estática que parece el típico encuesta de stories. Sí, a mí me aparecen muchos, seguramente estaréis aturdidísimos de el típico con Instagram cuando tiene el contenido eliminado, ¿no? Es puro, realmente claro, allí lo que vas a hacer es engañar un poco, ¿sabes? Decir, nosotros lo hemos probado y es como CTRs altísimos, claro, ratios de conversión ínfimos, pero bueno... Eso es. Hasta que no lo pruebas no lo sabes. Y a veces hay nichos de mercado que igual tiene sentido. Sí, o incluso cuando, lo que decíamos, estás empezando con un cliente, no tiene demasiado tráfico en web y quieres detectar si realmente lo que vende es algo a lo que a la gente le interesa, igual tienes que tirar por voy a intentar dar el máximo tráfico posible y luego vemos, o lo que comentábamos con presupuestos bajos, de decir, necesito testear con CTRs, ¿no? Pues allí también hay que ver si cabe, ¿no? en el juego, dependiendo del negocio. Oye,
Yo creo que ha quedado un podcast completo, técnico. Creo que el de Alex fue técnico, pero aquí hemos hablado mucho más de métricas. Que la gente esté por aquí, que nos dejen comentarios, porque sé que estos podcasts normalmente gustan, porque nos metemos mucho en materia y hablamos de cómo operamos en nuestro día a día y la realidad que vemos, ¿no? Al final, como decimos siempre, cada caso es un mundo, cada proyecto es un mundo y el estar tiempo acompañando proyectos te da una visión cada vez más global, ¿no? Es decir, de no cegarte por las métricas, que creo que muchas veces las métricas te ciegan, y también tener una visión un poquito más, siempre desde fuera, te da una tranquilidad y una estabilidad a la hora de tomar decisiones, de no cegarte por, CTRs buenísimos o Hook Race buenísimos, sino tener esa foto, ¿no? De panorámica de cómo funciona. Oye, Eric, un placer. Igualmente. Esperamos volverte a tener pronto por aquí, que seguro que sí. Sí, me ha gustado, me he sentido cómodo. Qué guay. Pues nada, y a la audiencia muchas gracias. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.